Hola, perdón, mi micrófono había se estaba apagado. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un pequeño inconveniente. Eh, en honor a lo que ya están, vamos a estar comenzando ya esta unidad. Eh, Algo entre paréntesis, les había comentado que cuando lleguemos a 3 unidades, íbamos a tener las tareas respectivas de esas 3 unidades. Lastimosamente todavía no pude alzar en la plataforma, pero a más tardar voy a alzar mañana, lo que va a ser. Por un plazo de 15 días de tiempo van a tenerse, que serían, hoy es el 6, tendríamos tiempo hasta el 20 para poder alzar en la plataforma. Ese es como primer punto. No sé si nos hace mención, creo que le va, funciona el código de acceso ahora. No dicen nada los compañeros. Bueno. Como nuestra unidad, la unidad 3, habla de los contratos comerciales. Como primer punto hay que saber nuevamente qué es contrato, que habíamos hablado en la primera unidad y ahora nuevamente transcribí en el material lo que el concepto era. El contrato sería la convención, ese acuerdo de partes, ese pacto entre las partes donde se llega a un objetivo, a un fin, ¿verdad? Se define de diferentes maneras, pero según el manual de derecho del doctor Francisco Segura, dice que se considera el contrato como un resultado de la unión libre de voluntades. Es el contrato, la unión libre de voluntades, el resultado de ello es el contrato. A eso se le llama contrato, a ese resultado de esa unión libre de voluntades. Y eso es lo primordial para nosotros. Para que exista contrato tiene que haber esa unión libre de voluntades. Sin esa unión libre de voluntades no puede existir el contrato. O sea, no puede existir un contrato comercial si no hay un acuerdo de partes. De ahí lo que surge el contrato, que es el acuerdo de partes. Y existen diferentes tipos de contratos. Hay contratos específicamente regulados en la norma, es que establecen sus solemnidades respectivas. Pero hay casos donde no, la norma no lo cita específicamente. En esos casos se recurre a la regla general, o sea, a los contratos en general. ¿Qué es dentro de los contratos en general que rige, que es, según nuestro Código Civil hoy en día, es lo que se conoce como el principio de buena fe, que es lo primordial que rige en todo contrato? Tiene que ser ese principio de la buena fe, esa buena fe objetiva que hay que demostrar en todo contrato. Anteriormente, la teoría antigua era directamente que lo central era la autonomía de las partes. Es decir, lo que decían las partes es lo que se debe cumplir. Es decir, lo que está estrictamente escrito es lo que se debe cumplir. En cambio, hoy en día, perdón, con el principio de buena fe, se entiende todo el contrato en sí de qué querían hacer, acordar las partes. O sea, o sea, depende de la buena fe, cómo actuó una de las partes, cómo actuó una de las partes, y la propia norma hoy en día trata de que no se cometan ciertos abusos. Ya no es más estrictamente si yo pacto que eh, tiene que cumplir tal cosa, que es de cumplimiento imposible, que sí o sí reclame que se cumpla porque está pactado. No, está regulado dentro de los que no pueden cumplirse, y ve la otra forma de compensar esos puntos. O sea, no es directamente lo que se pacta, se tiene que cumplir, depende, por eso es lo que regula la norma al respecto.
en concepto general, no en los contratos específicos. Por eso vamos a hablar hoy de distintas clases de contratos comerciales donde la norma no regula, no le da una regulación específica al respecto, pero se rige siempre por la regla general. Como primer punto que tenemos que entrar a conocer es, siempre escuchamos el tema del que es a crédito o a plazo. Porque en el tema del contado no hay mayor duda. Es decir, yo te pago, me entrega la cosa. Yo entrego la cosa, él me paga. O sea, cuando es contado no existe mayor duda. Es decir, en ese momento se paga el tiki-taka, como se dice vulgarmente. Pero la cuestión surge cuando es venta a crédito a plazo. ¿La norma permite? Sí permite. Es decir, la norma no le da una prohibición de que se pueda vender a plazo o a crédito, como depende de cómo se quiera llamarlo. Ahora, específicamente el Código Civil, en la parte del libro de contratos, perdón, en la parte del libro de obligaciones, habla de que el plazo se establece para que en qué momento pueda cumplirse. O sea, si no se cumple en ese momento, antes de esa fecha, ahí recién es exigible. Yo no puedo exigir antes de que se venza el plazo. Es decir, si yo compro o firmo un contrato hoy mismo a crédito a plazo, como quiera llamarlo, viene a ser la misma cosa, a un plazo, es decir, yo llego a un acuerdo, me va a entregar una moto como ejemplo. Se hace una moto y hace a plazo y se pone como fecha de pago el 30 de diciembre. Después viene el vendedor de la moto, me dice, ahora mismo quiero cobrar ya, quiero cobrar. No, no puede exigir el pago porque el plazo es el 30 de diciembre. Es decir, antes de ese plazo no es exigible. Una vez recién vencido es exigible, porque él que está obligado a pagar tiene tiempo hasta el 30 de diciembre, ¿cuál es la fecha límite de pago? Dentro del plazo. También siempre en el ámbito comercial, por eso le cité en el material, van a leer si quieren profundizar esa ley 65/42 del año 2020 que recién va a entrar en vigencia específicamente en final de diciembre o enero, para ser más exacto. Habla ya de específicamente que es una ley de factoraje y la factura cambiaria. Lo nombra factura cambiaria. Hoy en día existe el tema de la factura a crédito, siempre existe, pero una regulación no se regula tanto, es más o menos con la costumbre y la práctica más bien se regula. Lo que le da esta ley es que lo convierte en algo cambiario, tipo parecido a lo que es la letra de cambio, y le da una ejecutabilidad que la otra factura no tenía, o sea, tendría que ver otras formas de preparar correctamente para poder cobrar ejecutivamente. Pero eso es otro a modo de comentario. Ahí lo que se refiere es que esas facturas, que las facturas pueden ser contado o factura de crédito o cambiarias, como lo nombra la norma. Cuando se pagará a plazo, se emitirá una factura a crédito. Se podrá permitir ambas facturas. Talonario corresponde a cuando sea venta al contado, venta al crédito. Lo que hablan en la norma era que esa factura hay que firmar, el que retira en ese momento es más o menos, sirve como un pagaré, por dar un ejemplo. Pero es a profundidad, te digo, una ley que todavía no está en vigencia, pero entrará a regir a partir del próximo año. Otro dentro de los contratos que está uno de los pactos de exclusividad. Eh, el pacto de exclusividad no se encuentra estrictamente regulado en sí dentro
de la norma, hay alguna parte regulada cuando es de representaciones de empresas extranjeras y esos puntos que la ley 194 del año 93, que habla al respecto y que dice que permite específicamente realizar esos pactos de exclusivos, ¿verdad? O de cualquier otra forma contractuosa. La norma no prohíbe, y al ser en el derecho privado, que habíamos hablado, que la premisa es lo que no esté prohibido está permitido. En cambio, en el derecho público, de lo que no está permitido está prohibido. Por eso ese pacto de exclusividad significa, uno al contratar le da ese pacto de exclusividad que solamente con él va a contratar. Es decir, sería un contrato comercial para una exposición, que más adelante vamos a ver, una exposición que contrata con un artista plástico y firma un contrato de exclusividad que solamente ese artista plástico únicamente va a exponer sus obras con esa empresa X, por llamarlo así, que se va a encargar de, de la exposición. Solamente con esa empresa. Ese pacto de exclusividad. No puede el autor, en este caso, exponer en otro lado. Por eso se llama pacto de exclusividad. Entrando ya a los contratos comerciales en sí. Al hablar de contrato comercial, tenemos en cuenta que entra a regir el comercio dentro de ese punto. O sea, siempre se habla de un valor pecuniario. Siempre le interesa, o sea, lo que no hay algo pecuniario, donde no existe un valor al respecto, no le interesa al contrato comercial, porque eh, no le interesa al derecho comercial mismo, como habíamos hecho, que solamente le interesa cuando está inmiscuido, perdón, una acción monetaria. Eh, eh, el contrato de exposición, un contrato que se integra por la regulación, que es tipo de exponer de exhibición. En pocas y sencillas palabras consiste ese contrato de exposición, donde una persona contrata con otra persona para que se exponga sus productos, sus obras, etc. Después vemos el contrato de agencia, que es un contrato comercial. Dentro del contrato de agencia se encuentra cuando una empresa realiza ese contrato para que otra persona tenga el carácter de agente de esa empresa. Es decir, eh, una empresa, por dar un ejemplo, una empresa de la capital, abre una agencia dentro del interior del país, al este, Villarrica, Caguazú, y en ese punto realiza ese contrato al respecto para que sirva para la promoción, venta y colocación de los servicios y productos, que de acuerdo a sus ventas va a obtener ganancias al respecto, dependiendo de las circunstancias de qué específicamente objeto contrata. El contrato de concesión es tipo relacionado también con la de agencia, pero es más específico. La concesión es directamente, le cedo cierto lugar, exclusividad que tiene a otra persona para que realice esas tareas y sea la encargada. La concesión, por ejemplo, tiene una empresa y le concesiona a B, realiza un contrato de concesión para que B, el que usa, administre, siempre como ve esa empresa. Sucede mucho, la concesión se usa mucho dentro de lo que es el tema
público, que un ejemplo clásico es la concesión de Itapecurá, por citar un ejemplo, donde el Estado le cede al, al consorcio de Itapecurá para que ellos administren, realicen las mejoras dentro del, de la red vial. Todos esos puntos le concesiona para que en ese punto el Estado no tiene ninguna injerencia, es la empresa. Y es lo mismo lo que pasaría, por ejemplo, si A le concesiona a su empresa a B, A no tiene nada que ver. Sigue siendo propietario de ese bien, de esos bienes, pero hoy en día la concesión tiene otra empresa que es la que administra y realiza todas esas actividades. Después hablaríamos de un contrato de comisión. El contrato de comisión está regulado específicamente en el Código Civil y es algo que tenemos conocimiento. Es alguien que se obliga a adquirir o vender bienes por cuenta del comitente, o sea, a nombre de otra persona y a nombre propio, y de acuerdo a esas ventas obtiene las ganancias o las comisiones, como se le llama, ¿verdad? Lo que vendría a ser las comisiones. El contrato de licencia, que es un contrato comercial, es que una empresa le concede el uso de su propiedad intelectual e industrial, sea una marca, un modelo, a otra empresa. Sería, por ejemplo, un contrato de licencia, tendría, si no me equivoco, el nombre es Paraguay Refresco, ¿verdad? Que tiene una licencia de Coca-Cola Company, que le da una licencia que pueda usar ese nombre y le da esa propiedad intelectual para poder producir la gaseosa Coca-Cola, por citar un ejemplo, ¿no? El contrato de elaboración o fabricación es cuando una empresa o una persona le contrata a otra persona para que realice o labore o fabrique ciertas cosas. O sea, dependiendo de lo que puede fabricar, o sea, que le encarga fabricar sillas, le encarga fabricar mesas, motocicletas, ensamblar motocicletas. O sea, depende ya del objeto específico. O sea, eso las partes van a establecer. El contrato de distribución es el que realiza con una empresa para que le distribuya sus productos y es lo que conocemos muchas veces dentro del comercio mismo, que son las distribuidoras que se encargan tienen algo de distribución y representación de una marca para que distribuya todos sus productos dentro de cierto territorio, ¿verdad? El contrato de suministro viene a ser parecido al de distribución, eh, que viene a ser, o sea, suministrar, en este caso es más específico, es suministrar específicamente las cosas a alguien específico, es decir, eh, una empresa A le contrata a una empresa para que le suministre lácteos, que sí o sí dentro de un supermercado le suministre lácteos, la empresa se obliga a suministrar esos lácteos en forma constante de acuerdo a las cantidades estipuladas. Sería, por ejemplo, un ejemplo. Después sería un contrato de publicidad que, como su nombre lo indica, es un contrato donde se busca promocionar cierta marca, cierta empresa o cierto proveedor. Y se encarga una agencia, una empresa especializada al respecto que hoy en día está muy en auge, que se encarga específicamente a realizar las publicidades. El contrato de leasing, no sé si pronuncio en inglés, que sería el contrato de locación o arrendamiento, acá en este punto está un poco regulado,
dentro de lo que es el leasing financiero, porque hay que entender que no es como la locación misma que está regulada en el Código Civil, por eso en el material le cité para entender una diferencia al respecto, en vista que la locación común es, o sea, una persona le arrienda o le alquila a una persona su bien, su mueble o un inmueble por cierto tiempo en dinero, que no es tanto comercial al respecto, pero lo que le interesa específicamente al contrato de leasing, que está específicamente regulado, es que tiene sus requisitos que están en la ley 1295 del año 98. Está específicamente establecido de quiénes pueden realizar, cómo se tiene que realizar, y se establece específicamente que tiene que hacerse por escritura pública. Si no se hace por escritura pública, no es considerado un contrato de leasing. Lo que en el contrato de leasing, lo que se pacta es, se hace un alquiler, pero con una opción a compra. Que es decir, se hace un alquiler a un plazo específico, pero en cierto tiempo, cumplido el plazo, el locatario se obliga a comprar ese inmueble. Si no compra, es decir, se termina ahí la locación, no hay una renovación al respecto. Porque el fin principal es de vender, es decir, como una opción a compra obligatoria, es decir, tipo una locación o un arrendamiento con una opción a compra. Se arrienda por cierto tiempo, cumplido ese plazo, se tiene que comprar. Eso es lo que sería y es lo que específicamente se encuentra regulado el contrato de leasing. Eh, Después otro de los puntos que se encuentra regulado específicamente en el Código Civil es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo viene a ser el contrato de préstamo. Se lo conoce como mutuo o préstamo, viene a ser la misma cosa, o sea, no son cosas diferentes. La misma norma, el Código Civil, habla de mutuo o préstamo, es decir, se entiende que son la misma cosa. Eh, el contrato de mutuo es la entrega de una cosa o de un bien, de una suma de dinero o de un bien fungible que posteriormente se tiene que devolver en el plazo estipulado ahora. Es decir, por eso la norma específicamente cuando se habla de préstamo no es específicamente siempre, nosotros nos imaginamos que es en dinero. El préstamo puede ser, por ejemplo, un bien fungible, es lo que establece la norma, es, por ejemplo, algo que se pueda, o sea, yo puedo prestar hoy en día 50 vacas, por dar un ejemplo, y establecer el plazo de cómo tengo que devolver esas 50 vacas. Es decir, no es específicamente en dinero. La norma permite el contrato de mutuo que sea también cosas fungibles. Eh, Después otro punto que es el contrato de fianza, que también es un contrato comercial. El contrato de fianza viene a ser donde una tercera persona se obliga o garantiza que va a cumplir con el deudor si, eh, si con el acreedor que va a cumplir con el acreedor si el deudor no cumple. En el caso del fiador se obliga a comprometer. Viene así, más o menos un ejemplo sería A le debe a B y C es de carácter fiador, que dice que en el caso de A no le paga a B, C tiene que pagar. Es por citar un ejemplo. Siempre hay una confusión en muchos casos. La deuda dentro de las obligaciones se está considerado el fiador, la deuda del fiador es solidaria. Es decir, si no cumple el deudor, el acreedor puede solicitarle al fiador o al deudor específicamente. O sea, no hay una diferencia de que sí o sí tiene que ser primero al deudor
A excepción, establece la norma, que las partes pueden pactar ese punto, que es lo que se denomina exclusión. ¿Qué significa? Que si solamente no tiene bienes para cubrir el deudor, ahí recién el fiador es responsable. Pero este punto se tiene que pactar y si no se pacta, se entiende que que es una obligación solidaria. El contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es un contrato donde una persona que en ese caso llamada fiduciante o fideicomitente o constituyente, le entrega a otra persona transfiriendo no la propiedad, dependiendo, o sea, le puede transferir o no, con el propósito de que ésta administre o enaneje o, o enajene cualquier bien con determinada para que sea provecho de aquello, o sea, con el fin de que él obtenga un fruto de ese punto. Es, siempre se escucha a los fiduciarios dentro de las empresas que consiguió un fiduciario, algo así se consiguió un fideicomiso, hizo un contrato de fideicomiso, una empresa que uno se le encarga de poner el capital específicamente, un capital con los inmuebles o empieza a poner los inmuebles, bienes, pero no le transfiere o puede que le transfiera la propiedad, pero lo que realiza es ciertos pactos, ciertos puntos, pero el provecho directo es del fiduciario. ¿Qué decir? Es decir, más o menos un tipo alquilar tipo la empresa, pero con otro término. Eh, que está regulado por la ley 921 del RA 96, que es de negocios fiduciarios. Específicamente establece los requisitos de cómo tiene que ser, cómo se tiene que realizar y la mayoría de las veces el fideicomiso se tiene que realizar por escritura pública. Es decir, si no se realiza por escritura pública no sirve como fideicomiso. Por último, el punto hay el joint venture, que es una palabra de origen anglosajón, que es una palabra en inglés, que su traducción sería ser como una empresa conjunta, que es dentro del joint venture, no sé si pronuncio bien, pero dentro de la empresa conjunta se obligan varias empresas, se obligan en sí para llegar a un objetivo común. Vendría a ser tipo un consorcio, pero se le nombra una empresa conjunta donde cada empresa se unen y unen los recursos para llegar a un objetivo común. También, o sea, es decir, asumen las ganancias y asumen también las pérdidas, los beneficios y las pérdidas conjuntamente, de acuerdo a las proporciones establecidas, ¿verdad? De cómo va a ser dividida la ganancia, también va a ser dividida las pérdidas. En eso sería a grandes rasgos lo que son los contratos comerciales. Damos una pincelada, como les dije al principio. Eh, muy poco se encuentra específicamente regulado por nombre específico. Por eso los contratos se le puede dar un nombre distinto para acordar ciertos puntos, o muchas veces estos contratos se unen recíprocamente, o sea, puede haber unidos directamente un contrato de mutuo y un contrato de fianza en sí juntos. Es decir, ahí vemos cómo se regula, pero el principio general es que los contratos se rigen por los principios generales establecidos en la norma, que en la mayoría, que hoy en día es que rige lo que es el principio de la buena fe. Y posteriormente el acuerdo de voluntades, que es la autonomía de la voluntad. Nadie puede obligarme a mí a querer firmar un contrato con otra persona. Viene la voluntad misma a llegar a un acuerdo con el otro.
pero siempre respetando esa buena fe. No sé si tienen alguna consulta al respecto. El tema de las tareas, todavía no tuve tiempo de preparar y alzar el preguntado. Va a ser 12, 15 preguntados. Van a tener tiempo hasta dentro de 15 días. Estará habilitada la plataforma para entregar. Y otra duda que tengan. Profe, el contrato de fianza sería como, ¿cómo se dice? Tipo prestanombre o algo así. Fianza es tipo garantizar a nombre de otro, o sea, un tercero, no bien. Es decir, por ejemplo, vos firmás un contrato, vamos a poner un banco, sacás un contrato de préstamo y o con alguien específico te pide una fianza para que bien. Muchas veces le dan a algunos, o sea, son codeudores, en ese caso no es un fiador. El codeudor es un mismo deudor, es decir, que es la mayoría de las veces que usan los bancos o todas las entidades financieras. El fiador, en ese contrato del fiador, se compromete a pagar si él no cumple. Eh, por decirlo, el ejemplo, por ejemplo, o sea, A le debe a B y C le da una fianza, le da una garantía, por llamarlo así, o sea, le da tipo su palabra de que A va a cumplir, que si no cumple A, yo voy a pagar. Es decir, vulgarmente hablando, es lo que sería el contrato de fianza. El contrato de fianza más se usa en la administración pública, específicamente en la administración de justicia, donde se pide una fianza al respecto, por ejemplo, en la parte penal, cuando se va a otorgar medidas cautelares, y por eso muchas veces se utiliza mal y aparece en el diario, pagó 200 millones y salió libre. En realidad, lo que hizo el fiador es decir, si él no cumple esas medidas que se dan puestas, yo me comprometo a pagar esos 200 millones porque él no cumplió. No es que entregó los 200 millones y salió, solamente firmó un papel, o sea, garantizando, como pide ahora la norma, que esté capacitado para cubrir esos bienes y firma lo que es la fianza. No, muchas veces nosotros confundimos la fianza porque vemos las películas norteamericanas, donde va y directamente se va a la cárcel y dice, le pagué su fianza y salió. Es decir, el sistema anglosajón que utilizan ellos es un sistema distinto al nuestro y le dan una fianza de otra, le ven a la fianza penal de otro punto de vista. La fianza dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, yo me comprometo a pagar si él no cumple, o sea, tipo como un tercero para garantizarle a B. O sea, el C le garantiza a que va a cumplir. Si no cumple, él va a responder por sus propios bienes. No sé si me expliqué, Dagmar. Creo que Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. está por terminar nuestro minuto. Cualquier consulta pueden hacer en el chat, en el WhatsApp o en el foro. Hay una parte de foro de consultas, ahí pueden consultar sin problema y trataremos de ir respondiendo los mensajes. El tema de la tarea, alzo a más tardar mañana.